amigos, amigas, bienvenidos a esta conversación de café. Constantemente ustedes nos han visto en las tardes o muy tarde en la noche y hoy día muy temprano en la mañana. Santiago ya lleva su cuarto día en cuarentena y con una serie de estallidos sociales que partieron este lunes y una serie de situaciones políticas que a nosotros nos gustaría que nuestros invitados nos ayudaran a establecer. ¿Y quién está con nosotros? Está una psicóloga dirigente de la izquierda libertaria y además dirigente de la Asamblea Feminista Plurinacional, y me refiero a la compañera Camila Aguayo. Muy buenos días, compañera Camila. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. A usted. Y también tenemos a uno de los fundadores de Crónica Digital, un periodista, un gran amigo de nuestra casa, y también miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, el colega Juan Andrés Lagos. Muy buenos días, Juan Andrés. Hola Iván, hola Camila, aquí estamos para poder conversar las cosas tan importantes, tan urgentes que están cursando en nuestro país. Bueno, la idea, estimados amigos y estimadas amigas que nos están viendo a través de las redes, es conversar sobre estos temas tan importantes para nuestro sector, para el mundo de la izquierda. Y quiero partir con Camila para explicando un tema que usted tiene que ver mucho. Usted es psicóloga, además dirigente del movimiento feminista plurinacional. En esta pandemia, en esta cuarentena que ya llevamos ya casi 2 meses, se ha reflejado con mayor grado la desigualdad, pero también la violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la visión que usted tiene en este contexto, Camila? Bueno, sí. Efectivamente, como tú bien dices, la violencia de género, la violencia intrafamiliar se ha intensificado crudamente y fuertemente durante el confinamiento, durante la cuarentena. Y nosotras como feministas, al menos de la Asamblea Feminista Plurinacional, hemos sido enfáticas en que esta es una violencia que es estructural, ¿verdad? Que venía de antes, que ha estado siempre y que se ha visto evidenciada y agudizada con la crisis sanitaria, con la crisis económica. Entonces, para nosotras es muy importante el poder develar estas situaciones y poder contar con una institucionalidad que se haga cargo. Y porque efectivamente las consecuencias que va a tener el confinamiento, las consecuencias psicológicas y las consecuencias psiquiátricas, las consecuencias sociales van a ser importantes y van a ser graves. Entonces, contar con una institucionalidad que se haga cargo hoy día es fundamental. ¿Cuáles son estas, Camila, según tú, de las consecuencias que podrían afectar a las mujeres en general con este confinamiento? Y a las familias. O sea, en un primer lugar, muchas mujeres han visto una sobrecarga en el trabajo doméstico. O sea, si ya las mujeres nos hacemos cargo del trabajo doméstico, del trabajo de cuidados, de niños, niñas, enfermos, enfermas, adultos mayores, hoy día, con el confinamiento, eso se ha visto sobrecargado, ¿verdad? Entonces las mujeres, por ejemplo, que hoy día están trabajando en sus casas, trabajando remuneradamente, teletrabajando, además se han visto con la sobrecarga de tener que hacerse cargo de las labores domésticas, con los niños y niñas sin ir al colegio. Entonces esta sobrecarga laboral y este trabajo no remunerado que como feministas hemos venido manifestando ya desde hace bastante años, se ha visto incrementado, ha habido una sobrecarga. Entonces, este trabajo además es invisibilizado. ¿Sí? Cuéntame. No, eso mismo iba, invisibilizado. ¿Ustedes ya manejan algunos datos sobre, en particular, las organizaciones femeninas, municipios, en fin, sobre la realidad de la violencia intrafamiliar y la realidad de la mujer en particular? Sí, es interesante el tema de los datos porque, por un lado, efectivamente ha subido las llamadas por violencia intrafamiliar,
pero han bajado las denuncias. Eso quiere decir que las mujeres están denunciando menos, o sea, haciendo el trámite de denuncia en comisaría, fiscalía, etc., pero están haciendo mayores llamadas por violencia de género. Entonces eso quiere decir que obviamente están pudiendo denunciar menos por el tema del confinamiento, pero los índices han subido. Y eso, o sea, los datos que al menos nos manejamos nosotras desde el Ministerio de la Mujer es que los llamados han subido en un 70% desde el primer fin de semana de cuarentena. Es una cifra enorme, una cifra alarmante, y lamentablemente los protocolos actuales del Ministerio de la Mujer no están funcionando como deberían. Y es ahí nosotras donde hemos develado y donde hemos dicho que si bien no vamos a confiar en una ministra del gobierno de Sebastián Piñera, sí hoy frente a la cruda situación en la que nos encontramos, es importante al menos contar con una institucionalidad de un Ministerio de la Mujer fuerte, un Ministerio de la Mujer que efectivamente se haga cargo de la grave situación en la que nos encontramos como mujeres, porque la situación de las mujeres hoy día es de una total desprotección frente al Estado. En ese contexto, Juan Andrés, el gobierno anterior de la nueva mayoría del Partido Comunista le correspondió no tan solo tener una secretaria de Estado como ministra, sino que también asumir también como ministra de la Mujer. Se creó definitivamente en el gobierno de Michelle Bachelet, el gobierno de la presidenta, que se creó el Ministerio definitivamente de la Mujer y Equidad de Género. Y en ese contexto, con las actuales medidas que ha tomado el gobierno, con la salida de la antigua ministra de la Mujer y la actual llegada hace un par de semanas, existe un grado de credibilidad ante la autoridad, justamente por lo que estaba explicando Camila Aguayo. Iván, mira, yo creo que primero en Chile lo que se ha ido logrando en materia de políticas públicas respecto de la mujer y respecto de la diversidad de género es en muy buena medida, yo diría casi plenamente, producto de la lucha y la movilización de las mujeres, de los movimientos femeninos, de los movimientos de diversidad de género, que no solamente han hecho visible, sino que han peleado duro porque esta sociedad tan patriarcal, tan desigual, empiece a reconocer situaciones que existen y que existen hace bastante rato. Más todavía, yo digo, una sociedad que luego de una dictadura pasa por un sistema neoliberal con ciertas categorías de posmodernidad, donde se usa mucho el lenguaje, se usa mucho la simbología superflua, pero donde se termina ocultando muchas cosas que yo diría han cursado en estas décadas. Y por eso uno se explica que los movimientos feministas, particularmente estos últimos años, tomen la dimensión que han tomado multitudinaria, con lo que señalaba Camila, propuestas, planteamientos súper profundos, que hacen de que hoy día, y voy a tu pregunta, Iván, el que se haya nombrado por parte del gobierno de Piñera como ministra a una mujer que no es solamente el parentesco que tiene con la dictadura de Pinochet, es que ella defiende la dictadura de Pinochet. Hay amplias declaraciones donde ella señala su posición política, ha descalificado los movimientos feministas. Entonces, obviamente que hay una desconfianza tremenda y un rechazo, me atrevería a decir yo, a esta gestión política de este ministerio más en estos momentos, porque efectivamente a mí me toca estar un poco cerca de algunos municipios y te digo, efectivamente lo que señala y describe Camila es así. Hay una cantidad enorme de denuncias que no se saben cómo procesar en los municipios, porque si bien se ha avanzado, es verdad, todavía la estructura institucional, procesal, en este caso en relación a la defensa de la mujer agredida, porque en concreto el problema que se ha agudizado en estos días es la agresión, la violencia sobre las mujeres. Las denuncias han subido, pero tampoco el sistema procesal de protección, de ayuda, en fin, está funcionando
al nivel de la emergencia y de la urgencia que se está generando. Entonces, creo que es un tema de primera urgencia y me parece que está bien y es muy bueno que se haga la denuncia y que se avance en esta dirección, porque es algo que se toma a veces, por lo menos en el sistema mediático hegemónico, esto se toma como para vestirse los medios hegemónicos de algo que no son, que en verdad no son. Pues si uno mira sus programas, mira su estructura, mira sus contenidos, en verdad distan mucho de efectivamente, en términos sustantivos, colocarse al nivel de la defensa de la mujer, de la diversidad de género, en fin. Creo que hoy día estamos frente a un problema súper serio, porque efectivamente no hay credibilidad, pero también hay rechazo a una política de gobierno que no toma, en verdad, en forma y fondo, la gravedad de la situación que está cursando y que, por cierto, ya venía de antes de una situación compleja, aun cuando sí, efectivamente, se han producido algunos avances que tú señalabas a nivel de Ministerio de la Mujer antes, en otros momentos, pero digo, y cierro, producto esencialmente de la acción propositiva y la acción callejera, multitudinaria, de presión social que realizan las mujeres chilenas hace unos cuantos años y que ahora ya se desplegó de una manera muy potente. Que justamente quería Sí, preguntarle me gustaría un poco... Ujú. No, eh, sí, que me gustaría un poco referirme a complementar lo que estaba diciendo Juan Andrés, eh, porque justamente una de las cuestiones que hizo esta ministra, o sea, además de ser una ministra negacionista, además de no tener ningún conocimiento respecto a políticas de igualdad de género, que eso también es muy preocupante, hace un par de días, luego de que ella había dicho, júzguenme desde el día de hoy como mi mandato de ministra, en una entrevista dice que los movimientos feministas no buscan la igualdad, sino que buscan el caos y la destrucción. Y ahí uno se da cuenta de cómo una ministra está completamente desconectada de la realidad, completamente fuera de la realidad y no entiende lo que el potencial del movimiento feminista. O sea, es cosa de ver cuántas mujeres salieron a la calle el 8 de marzo, casi 2 millones de mujeres, y ella luego ahora dice que el movimiento feminista solo busca caos y destrucción. Y eso es preocupante porque rompe el diálogo, ¿verdad? No deja dialogar con un gobierno de esta magnitud de negacionismo, de criminalización, de autoritarismo, y cuando además se están implementando políticas de prevención y de acción por la violencia de género que más encima no están funcionando, como el tema de la campaña por la mascarilla 19, que era una campaña para que las mujeres se pudiesen acercar a la farmacia de forma de denunciar y decir que era la mascarilla 19 y ahí la persona que la atendía iba a tomar sus datos. Bueno, se hizo una investigación, un estudio, lo leí el otro día y señalaba que no estaba funcionando por justamente lo que decía Juan Andrés, por el desconocimiento de las comunas y de las municipalidades. Y ahí, como feministas, hemos dicho que el rol que tienen que jugar hoy día las municipalidades respecto a la prevención y la acción de violencia de género es clave y es fundamental. Y es por eso que tiene que haber una redistribución también económica de facultades para poder implementar de mejor manera los planes municipales. En ese contexto, Juan Andrés, ayer el ministro Gonzalo Blumen acusó al Partido Comunista, al Frente Amplio, inclusive al Pato Donald, de ser los responsables y de estar convocando a los ciudadanos casi a la rebelión, en el caso de las comunas que después del anuncio del domingo del presidente Sebastián Piñera salieron a las calles a pedir su caja de alimentos. Lo que dice Camila va en ese sentido también. Sí, claro, absolutamente. Mira, yo creo que lo que dice Gonzalo Blumen, lo que ha dicho Piñera, en fin, y han dicho varios más, la gente de derecha, y mira, a ver, 3 cosas sobre eso. Este gobierno empezó con el temita de la unidad nacional, unidad de mando, en fin,
para enfrentar todo lo que han sido las multitudinarias protestas del pueblo chileno, porque es una cosa que no se puede disminuir ni explicar de otra manera. Aquí hay una mayoría nacional que se ha expresado en las calles, que se ha expresado de distintas maneras, incluso antes de octubre, pero en octubre ya es una cosa multitudinaria, apoteósica, yo te diría. En otros países con institucionalidad política relativamente democrática, cuando se producen este tipo de situaciones, lo que hacen los gobiernos es renunciar y adelantar las elecciones, porque se dan cuenta que no tienen ningún respaldo ni ninguna legitimidad. Aquí lo que hizo Piñera fue apertrecharse y empezar con el discursito de la unidad nacional, y empezar a reafirmar su poder, su autoritarismo. Mira, esta consigna de la unidad nacional, Iván y Camila, la usó González Videla para reprimir al pueblo y a los comunistas, la usó Ibáñez para justificar su dictadura, la usó Pinochet, la unidad nacional, para hacer todas las atrocidades que hizo y a imponer el modelo neoliberal, como es en Chile en este momento en buena medida. Por tanto, aquí yo creo que es súper peligroso, porque no es solo que estén marcando a los comunistas, lo que está haciendo Blumen, lo que está haciendo Piñera, lo que están haciendo otros, es criminalizar y estigmatizar el descontento popular, la lucha popular por hambruna, por la desesperación, por nueva constitución que viene desde octubre pasado, en fin, por una serie de procesos que están tratando de frenar finalmente con represión. Eso es lo que a mí me parece súper complicado. Mira, todas las veces que el gobierno se ha visto complicado con esta idea de pacto social que está implementando ahora, está tratando de implementar ahora con algunos sectores de la llamada oposición o de la desconcertación. Todas las veces que siente que se le pone en peligro eso, apela a la unidad nacional y descalifica al pueblo y lo criminaliza a través de estas argumentaciones como las que ha dado Blumen el propio Piñera, y viene la represión. Entonces, a mí me parece que estamos alertados frente a un gobierno que está actuando para legitimar procesos represivos, para todavía mantener las situaciones que están cursando, porque hay crisis sanitaria, pero también hay crisis socioeconómica severa. O sea, lo del Bosque, lo de Peñalolén, lo de Renca, lo de Valparaíso, lo de Pedro Aguirre Cerda, lo de Estación Central, Villa Francia, acá en la zona norte también, en regiones. Yo creo que tiene que ver con un nivel de angustia y desesperación de la ciudadanía en este país, por el hambre, por los salarios, por la desocupación. Es decir, estamos llegando a situaciones en días extraordinariamente graves desde el punto de vista social, y en horas desde el punto de vista sanitario, porque aquí no se quiso escuchar. Entonces Mañalich dijo que la curva la teníamos controlada, recuerden, habló de la meseta, luego dice, ya podemos empezar a pensar en irnos a tomar un cafecito con nuestros amigos, en fin, él mismo dice de manera muy prepotente que él nunca estuvo de acuerdo con que se suspendieran las clases a niñas y niños de este país. Entonces, pensemos que este gobierno, si no es por la presión social, por la demanda, por lo que se ha hecho, estaríamos todavía mucho peor. Y eso es bien importante, porque todos pronostican para las próximas semanas y meses la agudización de la crisis sanitaria y la agudización de la crisis social y económica. Por tanto, a mí me parece que en este contexto, lo digo súper responsablemente, pero con harta energía, la protesta social no solamente es necesaria, sino que es totalmente legítima. Hay que hacerla, porque es la única forma que este gobierno va a entender y va a escuchar. Y la élite transversal, que anda a la siga de Blumen, de Desbordes, haciendo documentitos para hacer pactos sociales, tiene que entender también de esta manera. Si ellos se acostumbraron a una política de consenso que en este país siempre excluyó a la ciudadanía. Y por tanto creo que esa es la situación que yo veo, y para allá van los dichos de Piñera y de Blumen. En ese contexto, Camila, dos preguntas muy al hueso. Tú representas a la izquierda libertaria, pero también la izquierda libertaria tiene una gran presencia en el mundo de los trabajadores. Y hoy día el llamado que se está trabajando a través de Renovación Nacional, con el senador Insulza y otros más, tratan de ellos de incluir al mundo social, al mundo de la intelectualidad, al mundo académico,
La izquierda libertaria está por firmar esto. ¿Cuál es la opinión que tú sabes de los dirigentes sindicales? ¿Qué es lo que tendría que haber? ¿Tendría que haber un acuerdo nacional desde la izquierda hacia la derecha? Bueno, nosotros desde Izquierda Libertaria y en términos personales también, fuimos críticos a este llamado de unidad nacional que salió desde los sectores de la derecha y sectores de la exconcertación, porque justamente creemos que uno de los grandes problemas de los años 90 y de los 2000 fue esta política de los consensos y de querer cerrar los conflictos por arriba, ¿verdad? Y justamente desde el 18 de octubre se devela esta situación, se devela el descontento popular. Entonces no tiene sentido y demuestra una total desconexión querer nuevamente cerrar un conflicto, nuevamente hacerlo por arriba en un pacto de la élite. Entonces el llamado el esfuerzo que nosotras hemos estado haciendo es a una reconstrucción justamente del campo de lo popular que tiene que ver con un trabajo territorial. Y ahí creemos que es importante los esfuerzos que se han hecho desde el 18 de octubre en la construcción de barrios, en la construcción de población. Y es que justamente somos testigos de cómo se han, por ejemplo, nuevamente resurgido las ollas comunes en vista de la necesidad, en vista del hambre, y eso tiene que ver justamente con cómo las poblaciones se están volviendo a reorganizar. Y por eso, como libertario y libertaria, consideramos que nuevamente un llamado al orden, al partido del orden, como se ha intentado hacer desde varios sectores políticos y económicos también, como ocurrió el 15 de noviembre, develan justamente esta política de los consensos que decía Juan Andrés, y yo creo que el pueblo chileno ya no está para eso, y se necesitan transformaciones urgentes y profundas, y efectivamente la agudización de la crisis sanitaria y de la crisis económica también va a traer consigo el incremento de la protesta social, cuestión que es totalmente válida. El problema es el nivel de represión y de políticas autoritarias que está teniendo este gobierno, y es ahí donde sí tiene que haber una fuerte oposición que logre frenar ese avance de las políticas autoritarias, porque si vemos, por ejemplo, ayer, y antes de ayer lo que sucedió con el bosque, el gobierno se querelló contra 15 personas en las protestas del bosque, y de parte de esas querellas eran con la ley antibarricadas, una ley que también fue aprobada con sectores de la oposición. Entonces, es clave hoy día contar con una oposición fuerte que logre frenar las políticas autoritarias y las políticas que reprimen la protesta social. Oye, Juan Andrés, mira lo que acaba de decir Camila, es la realidad del porte de un buque, de una montaña. ¿Ah? Es necesario juntar a toda la oposición y han habido espacios para eso a nivel parlamentario. Pero son los mismos parlamentarios de oposición que firman leyes que hoy día el régimen de Piñera aplica. O sea, ¿cómo voy a poder juntar peras con manzanas, ¿ah? Y tratar de hacer una buena torta, ¿ah? Si no hay señales unitarias ni menos en defensa de las grandes mayorías? Iván, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es transparentar y actuar sobre la base de la realidad. Yo, para mí, lo primero, me tomo lo de que dice Camila, aquí hay un factor que es decisivo y determinante, y que yo creo que ya es una tendencia histórica que no se va a frenar. Y aquí va a haber que adoptar, yo diría, una serie de, ¿cómo decirlo?, análisis, reflexiones, acciones, que vayan en dirección de fortalecer eso. ¿Cuál es esa tendencia histórica, en mi punto de vista? Es que las mayorías nacionales, el pueblo de Chile, se ha ido desde la resistencia, desde el rechazo a muchas cosas por muchos años. Tú recuerdas la Revolución Pingüina, los paros de profesores, las luchas por verdad y justicia, las comunidades mapuche, en fin, es decir, si uno hace el descripto de los 90 en adelante, de la lucha popular en Chile, diversa, en fin, ha ido creciendo. Hubo un momento en que, claro, se aplacó. Hay que entender lo que pasó en los 90, una transición pactada, la caída de los socialismos reales, un montón de cosas. Pero eso fue temporal. Eso a pesar de que se trató de hacer por todos los medios a un pueblo domesticado, eso no se logró. Y de una u otra manera empezaron a surgir
y a emerger una serie de expresiones, luchas, acciones, procesos culturales. Mira, no es casual que hoy día en las movilizaciones multitudinarias, el pueblo y las multitudes canten el pueblo unido. No es casual, y eso uno no podría decir que toda esa gente que está ahí es poco menos que militante de las fuerzas de izquierda que tienen como tradición el canto del pueblo unido. Eso va mucho más allá de eso. Hay una memoria histórica muy grande, muy profunda, que ha rebrotado con una fuerza impresionante que a lo mejor muchos no la vieron, eso es cierto, incluso gente de izquierda, y otros que no quisieron verla, que lo que buscaron fue domesticar esta situación. Pero digo, movimientos medioambientalistas, el 2011, los movimientos feministas, las millones de mujeres en la calle, en fin, te quiero decir que todo eso hoy día es una tendencia que se expresa y que el estallido social, los paros de trabajadores, los forestales, los del cobre, los de la construcción, los portuarios, incluso con represiones muy brutales donde hay una martiriología que tampoco es visible, porque de todo esto que estamos hablando, incluso en las movilizaciones del 11 de septiembre, han habido muertes por represión. Pero insisto, muertes. Entonces, sí, perdona, sí, digo esto. Sí, pero que además, insisto, vuelvo a insistir en la pregunta. Y es para ustedes dos también. O sea, si todo resulta bien, en un año más o en octubre vamos a tener que hacer un plebiscito, en marzo del próximo año, abril del próximo año van a haber elecciones de alcalde y concejal, y a fin del otro van a haber elección parlamentaria y presidenciales. Y objetivamente, en las actuales situaciones, en la actual situación política, la derecha presenta ahí en todos lados. Entonces, No. Yo no creo que pase o necesariamente vaya a ocurrir eso, porque te digo, ¿por qué te describía todo esto? Porque yo creo que si las fuerzas antineoliberales, sociales y políticas, logramos generar una convergencia que permita coayudar a este pueblo que está en movimiento, a ganar el plebiscito, a imponer una nueva constitución, a instalar una asamblea constituyente, yo creo que tenemos un punto que no hayamos logrado hace mucho tiempo en Chile. Y eso es factible. Ahora, hay otros sectores de este país que tienen que definirse. O sea, o están por seguir dándole respaldo o prestándole ropa al gobierno a través de estos pactos sociales o del acuerdito que se hicieron en una madrugada, que no logró detener, porque algunos dicen, es que ahí se logró la nueva. No es cierto. Quien logró instalar la nueva constitución en Chile y el proceso constituyente, que entre otros venía de muchos años planteándose por la izquierda, entre otros el diputado Gutiérrez, que yo me recuerdo que desde el campo jurídico venía de los 90 planteando este tema, la necesidad de la nueva constitución, el proceso constituyente, múltiples voces, múltiples movimientos. Bueno, hoy día cuajó en un movimiento social popular transversal multitudinario. Eso es lo que genera las condiciones y lo que plantea el desafío de la nueva constitución al plebiscito. Bueno, las alianzas electorales, Iván, habrá que hacerlas en primer lugar considerando quiénes estamos por efectivamente generar una transformación definitiva y de verdad en este país y quiénes están por ayornar, gatopardismo, seguirle prestando ropa a la derecha con estas tonteritas que ellos dicen, no, es que aquí también la derecha es parte de Chile, si nadie está diciendo que los vamos a desaparecer como ellos nos desaparecieron a nosotros. Nosotros no decimos que la derecha tenga que dejar de existir, lo que decimos es que tiene que ser derrotada política, electoral y democráticamente en términos definitivos, porque si no vamos a seguir con esta situación hacia el futuro. Camila, al parecer, disculpa, es que la pregunta va un poco más profunda. Al parecer, entonces, estamos en un proceso en la izquierda de acumulación de fuerza y de lucha. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar es importante entender que hoy cuando hablamos de construir oposición no nos referimos a una oposición meramente de los partidos políticos, ¿verdad? Sino una oposición política y social. Y eso es importante. Y eso es lo que se vino generando desde el 18 de octubre, una reconstrucción del campo de lo popular, una reconstrucción y una acumulación social que justamente tiene que verse evidenciada en la disputa constituyente, generando un gran polo social constituyente antineoliberal, y bien, como decía Juan Andrés, importante que ciertos sectores de la oposición se definan hoy día.
porque no sabemos si efectivamente van a estar por este gran polo social constituyente antineoliberal, o si van a estar por una política transicional, por una política de los consensos, por una política de lograr una aplacación, como ellos han dicho, de la violencia, y es que justamente eso es lo que develó el 15 de noviembre, cuando habíamos tenido un 12 de noviembre altamente movilizado, una jornada de protesta, una jornada de huelga general de lo y las trabajadoras, y se firma este pacto el 15 de noviembre con este fin también, con un fin nuevamente de cerrar los conflictos por arriba. Entonces, hoy no podemos permitir eso nuevamente. Pasada esta crisis sanitaria, obviamente la gente va a querer volver a salir a las calles, y es ahí donde nosotros tenemos que construir fuerza, porque no solamente es importante ganar en las urnas, sino también el poder generar un programa. Y la disputa programática es clave hoy día, la disputa no solo respecto a los derechos sociales, sino también, por ejemplo, respecto a un nuevo sistema político. Un nuevo sistema político en que todos y todas podamos ejercer una ciudadanía plena. Y es ahí donde yo creo que la construcción de oposición se juega en el campo de lo social, y se juega con los movimientos sociales, como por ejemplo el movimiento feminista, que mucho tiene que decir respecto al debate constituyente. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en oposición, tenemos que hacerlo en esa clave, salir de la clave de los partidos políticos solamente, sino también en construir una oposición de fuerza antineoliberal, y ahí, obviamente, los sectores movilizados, tanto los sectores organizados como no organizados, es clave. Y creo que... Sí, tú tienes razón, Camila, pero la realidad hoy día nos señala que el presidente de la Junta de Vecinos, que la dirigente del movimiento feminista como tú, o como, no sé, pues el presidente del sindicato, les impide participar en la contienda electoral porque tienen que renunciar a sus cargos sociales, ¿ya? Esa es la realidad. Entonces, la realidad es que hoy día el rayado de cancha que tenemos en estos momentos es complicado para todos. O sea, depende. Efectivamente, hay ciertas dificultades para el proceso eleccionario que tiene que ver con los dirigentes y dirigentes sindicales, más bien de las juntas de vecinos. Una política completamente Jaime Guzmaniana, ¿verdad?, de esta necesidad de un gremialismo, del pensar que los dirigentes no tienen que estar politizados y politizadas. Pero yo creo que efectivamente con una movilización y con una reconstrucción de la fuerza social, el desafío importante que nos había dejado el acuerdo del 15 de noviembre a los sectores que fuimos críticos es al de democratizar el proceso constituyente. Porque el proceso constituyente todavía es democratizable, todavía se pueden abrir los estrechos márgenes que dejó ese acuerdo, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con el alto quórum, para poder zanjar decisiones dentro de la eventual convención constituyente. Y es ahí también donde uno dice que la constituyente es clave, y lo que se va a jugar en la constituyente es clave, pero también lo que va a correr paralelamente es fundamental también, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las elecciones parlamentarias, y lo que tiene que ver también con la movilización social. Porque un proceso constituyente sin una calle que esté clamando efectivamente por transformaciones no tiene mucho sentido, y es ahí donde uno tiene que estar disputando el proceso constituyente, disputando lo programático, pero también en las calles, y logrando impulsar movilización. Oye, yo les quiero agradecer, nos quedan exactamente 3 minutos, y que le pido a Juan Andrés Lago y a ti también, Camila, un saludo, una última reflexión. Juan Andrés, tú vas a ser monito ahí para no interrumpirte, pero por lo menos hacerte monito para una última reflexión, y a ti, Camila, también, para que se puedan despedir y podamos hoy día mismo que nuestros lectores internautas puedan verlos y poder conocer la opinión que ustedes han entregado acá. Juan Andrés. Mira, Iván, un saludo muy fraternal, un abrazo grande a todas, a todes y todas. Solo decir de que efectivamente en Chile hay un proceso inédito
que asienta cada vez más el curso de los acontecimientos en el pueblo. Y creo que eso no había ocurrido y nos obliga a todas y a todos y todas a mirar de otra manera lo que está cursando. Yo tengo mucha esperanza en eso, tengo mucha convicción. Creo que los partidos políticos emancipadores, antineoliberales, tenemos que estar a esta altura. Y eso implica que incluso los entendimientos, las alianzas, los análisis electorales, los tenemos que mirar de otra manera. Yo creo que aquí van a haber muchas sorpresas en los procesos que vienen, tanto en el constituyente como en el electoral. Yo creo que la gente, por ejemplo, que no votaba porque estaba muy choreada con el sistema político institucional, una parte de esa gente va a ir a votar. Mucha gente no va a votar como votaba, van a votar de otras maneras. Y yo creo que la tarea de los partidos y de las fuerzas políticas emancipadoras es colocarnos a la altura de ese proceso. Y ahí me quedo, porque gracias por el espacio, Iván, por Crónica. Gracias a ti, Juan Andrés. Camila. Bueno, sí, primero agradecer la invitación, Iván, y también agradecer y saludar a los medios de comunicación disidentes, alternativos. Hoy día el periodismo también está siendo perseguido por este gobierno y está criminalizando el periodismo alternativo, así que se agradece enormemente esta instancia. Y creo también que vamos a ser testigos de cómo la crisis sanitaria y la crisis social se va a ir agudizando y así también va a ir incrementando la protesta social. Y ahí es donde los sectores políticos transformadores no tenemos que titubear, ¿verdad? Tenemos que ser claros que la protesta es justa, que la gente está clamando y está necesitando de una institucionalidad fuerte. Entonces ahí tenemos, como decía anteriormente, como sectores de izquierda en detener las políticas autoritarias y de criminalización de la protesta, y también, y acá hablo desde los sectores feministas, en poder democratizar y poder lograr organizar a los sectores populares y lograr efectivamente una mayor apertura de este proceso y lograr también que la crisis de hoy, que la crisis sanitaria, podamos sortearlas de una manera de llegar con un mejor pie también al proceso constituyente de fin de año, porque es importante comprender que muchas veces estos procesos también son cooptados por sectores de ultraderecha, este descontento. Y creo que ahí, como sectores transformadores, como sectores de izquierda, tenemos que ser claros y mostrar una alternativa al actual modelo y develar que la agudización de esta crisis sanitaria también tiene que ver con el modelo fuertemente neoliberal que tenemos en Chile. Entonces creo que ahí, como sectores de izquierda, tenemos que poder ser capaces de mostrar una alternativa real. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, Camila Guayo. Hemos estado justamente con Camila Guayo, dirigente de la Izquierda Libertaria y además de la Asamblea Feminista Plurinacional, y también con Juan Andrés Lagos, periodista y miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Estimados amigas, amigos, nos veremos próximamente acá en el café, a cualquier hora del día, para que ustedes puedan saber la opinión de nuestros líderes, de nuestros dirigentes, de nuestro sector, pero al mismo tiempo los dejamos con un importante mensaje. Y por supuesto, hasta el próximo café. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero de pronto como que hay un afán, de hecho, es una búsqueda, da la impresión, de esa estandarización, donde las voces de las mujeres migran a ser bastante parecidas, las voces de los hombres también, que también migran a ser bastante parecidas a las voces de las mujeres, además, porque se ponen más agudas las voces de los hombres, es parte del... Sobre todo en el reggaetón. Sobre todo en el... ¿Puedo hacer una tontera? ¿Sí? Diga todas las No, ¿cómo hacer una tontera? Es que solo que un par de No se veces censure. carreteando con un gran amigo, Fernando Viergo, amigo Ajá, tuyo, sí, también sí. usted, carreteando en Calama, entonces poníamos a tocar y como a las 3 de la mañana para puro molestarlo, decíamos, ya vos tócate una de Alberto Plaza. Entonces, una cosa así, se caía así, había que recogerlo. Monseñor Plaza. Había que recogerlo del suelo. Pero Las era letras de solo- Ubiergo, son otra cosa. Sí, maravilloso. oye, Ubiergo Otra es un cosa. visionario. Fíjate, voy a hacer un Sí. pequeño Paréntesis. paréntesis muy pequeño. Yo siempre, desde muy chico, quise ser cantautor. ¿Ah, sí? Y mi primer modelo de virtud en el oficio fue Fernando Ubiergo cuando lo vi antes del Festival de Viña ganar una canción para Jesús.
sí. que lo mostraron en algunos programas de televisión. Mira. No era solo que me llamaba la atención. Antes de la OTI. Claro, Sí, sí, la mucho. sonoridad, pero la imagen de este gallo. Siempre, toda la vida, yo ya después convertido en un cantautor hecho y derecho, empecé a tener otros referentes también, como Eduardo Peralta, Hugo Sí. Moraga, en fin. Pero siempre estuvo allí Ubiergo en la penumbra, porque Ubiergo no figuraba entre los cantautores comprometidos, antidictadura y todo este cuento. Y nunca, y siempre hubo como una especie de duda. ¿Qué era Ubiergo? Porque claramente no era facho. Claro. Pero tampoco teníamos claro que fuera Tampoco era el compañero. partido. Yo recuerdo cuando fue lo de Federici, cuando Sí, hubo pues. esa gran manifestación aquí en el campus, en el 87, Gómez Milla, en Gómez Milla. ahí apareció Ubiergo. Y un festival Víctor Jara por ahí también. Claro, y Pero más apareció. piola. Y entonces dijimos, es compañero. Pero como que quedó en eso. Bueno, con el tiempo, muchos años más tarde, yo me topé con él, a propósito de pertenecer a la Sociedad del Derecho de Autor, donde nos encontramos moros y cristianos ahí. ¿Y te tomaste un café? Todos re bueno. Un café no con Platón, sino que con Fernando. Y lo más curioso es que Fernando sabía de muchos de nosotros. Para mí era un honor que Ubiergo supiera de lo que yo hacía, sin tener idea, digamos, que conocía. Y enganchamos, y fíjate que después con el tiempo nos hicimos muy buenos amigos, y me contó unas historias maravillosas y tristes también de lo que fue el periodo de la dictadura para él. Y cómo a él le tocó sobrevivir a la dictadura en soledad absoluta, porque él estaba en una especie de limbo. Claro, no era ni de allá ni de acá. Claro, él era de acá, pero no... Pero había estado cantando en la OTI y la gente de acá consideraba que, Viña estaba, del Mar, que estaba allá, había ganó estado Viña del ganado Mar. Viña. Nosotros Entonces, estábamos en la represión. 78, pero estábamos juntos. 78 claro. OTI y después... No, 78 Viña y después OTI. ¿Qué es lo sola... pero pasa con varios, disculpa la interrupción, porque era como que aparecían en la televisión, que en ese momento era Bueno, pasó con obviamente la Gervasio, televisión. claro. Pasó Lo con mismo. Gervasio, con Oscar Andrade, Oscar Andrade. y pasó con Nino Bravo. Con Con Nino Nino García. García, Nino Bravo, con Nino García. Nino García. Y Miguel Piñera. Y Miguel, Ya, de nuevo que está cagaron. contra las AFP. No, De nuevo echaron a por perder. eso sí, la cosa Vamos a discretar este programa. Sí, hay dos intervenciones que las vamos a sacar en la edición de este programa. No, estamos en vivo. Benjamín. Oye, Sí, lo acá. que iba a decir era algo tan importante que se me olvidó. ¿Cantemos? el patito chiquito. Tercera intervención digna. Saquen a Mayor de acá, por favor. Oye, no, pero de verdad se animan. Este va a ser el último programa. El Mardones. Oye, ¿en serio se animan? El patito Ay, qué Mardones. maravilloso. ¿Vamos a acompañar a Pancho? Obvio, obvio. Aquí viene Patito Mardones. Muestra la guitarra, por favor. Esa es la Mardones. Número 8. Número 8. Oye, pero Patito Mardones, ¿qué número usaba? El 8. ¿Ah, sí? No sé qué está hablando Oye, este hombre. 30 y tantos años para poder tener finalmente esta guitarra. Qué pasada. maravilla. 30 y tantos años. Claro, de ¿Hace hace oficio. tanto tiempo querías una Mardones? No lo había querido confesar porque Sí. sé que tú podías pensar que era una Que era una dama de una apellido dama. Mardones. Claro, pero no. O que era una frivolidad. Claro. Esta es la posición clásica, es decir, Sí, para que estemos para que todos- puedan Ahí. cantar. Ya, pero ¿qué cantamos? A ver, No, pero... ¿qué representa? No, pero tenemos mucho, ya hablamos de la defensa medieval, pero que podemos resignificarla para ciertas candidaturas que están presentes hoy día, pero por la cantidad de votos que va a sacar también podríamos desecharlo. Eso también es una... Claro, va a perder solo, no hay que empujarlo No hay que mucho. empujarlo a la derrota, muy por el contrario. Se empuja solito. Entonces, pero podríamos buscar alguna canción que ustedes consideren que representa bien este vínculo de un compromiso no obvio, un compromiso que tiene una cierta elaboración. Eso. Ah, son todas. Es que me Es que siento... son Oye, todas las te canciones. son Te todas pusiste las difícil volver Es que a son ver. Es que, todas las es que en canciones, estado Pancho. sólido, Con Pancho. esa Ah, canción son A ver, todas. ¿qué tenemos ahí? Mira, ya ¿Tenemos sé cuál las podemos hacer. Mira, como yo ando siempre puedes mostrar las letras incluso. Nos Ya. trajimos la tri porque no quisimos ser tan para Fernando. Pero te voy a prestar letras? la... Te das cuenta cuando de repente en Viña tú veías grandes artistas así de repente, porque les ponen la letra como con luces en el suelo. Ah, sí, pues, para que no se note que están con una La tengo yo. Y de Pancho, repente se no, pierden. les presto la silla. ¿Sí? Dale, juegue. ¿También? Ah, Sí, ya. estoy perfecto. Espérate. Las Mardones también se Ya, desafían. ¿qué ¿eh? quieres cantar? El alma del alma mía. Me parece. Es como un autorretrato ¿No de por hoy, retrato? como actual, ¿cierto? Ay, mira, el alma y lo sostiene el doctor Chivago. Mira, está ahí, Mira qué bien. Mira. Ay, qué lindo. Oye, a propósito, tenemos que hablar de la revolución bolchevique. ¿eh? Ah, eso, hablemos de los 100 años. 100 años, pues. Sí. Ya. Eso es de- Afínala bien, afínala bien. Afina la Que bien. suene linda, que suene linda. Una Mardones tiene que sonar bien. Una vez estaba afinando en un concierto, ¿Ya?
Cuando terminó el concierto, un amigo se acercó y me dijo, esa fue la que más me gustó de las canciones. Cuando estaba final. Gran amigo. Hay que aplaudir cuando... Un gran amigo. Esta fue la última. Hacía música contemporánea, el amigo. Claro. Claro, la música contemporánea. Yo eso fue lo que le dije, por supuesto. Ahí sí. Ya, Ahí vamos. está sonando un poquito. Un poquito mejor. Oye, ¿quieres? Sí. Siempre Que tiene el oído así. es tan exigente en todo. El oído absoluto. El oído Tan absoluto. exigente en todo. ¿Tienen onda ustedes? Pero mira. Ya, el último arreglo antes de partir. La más... Ya. Es que está la cuerda nueva, hay que echarle la... Ah, no, es un caos, sí. Vamos. El alma del alma del alma del alma mía no sabe qué cuerpo habita, no sabe no, y suele fugarse sin darse por aludida, burlando la ley sin culpa, válgame Dios. El alma del alma del alma del alma mía no entiende de economía ni religión y orbita borracha de noche y de poesía, escasa de presupuesto y de pudor. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía no tiene cuenta corriente ni Mastercard, no goza de superávit ni regalías, el trueque le ha dado sexo y prosperidad. El alma del alma del alma del alma mía no es grata en el paraíso institucional, proscrita por vaticanos la malparida, se embriaga con Benedetti, Silvio y Serrat. El alma del alma mía, a veces no cabe duda de amor a primera vista, de canto sin partitura. El alma del alma mía no tiene muy buenas juntas, milita con los artistas, herejes y marabuntas. El alma del alma del alma del alma mía, seguro es que transfirmada su libertad, retorne de vez en cuando a purgar más días, por darle algún susto a un cura o a un general. El alma del alma del alma, el alma del alma del alma, el alma del alma del alma del alma mía. La vocecita, Qué ¿eh? maravilla. La vocecita, Yeah. Cada No. un semitono
más Ahí abajo. está, un restaurante cerquita.